Vamos a empezar el estudio del concepto de biyectividad, recordando un poco la idea de función. ¿Bien? Entonces, recordemos que para una función lo que teníamos es un conjunto de partida y un conjunto de llegada, en la cual a cada elemento del conjunto dominio se le asigna un elemento en el conjunto de llegada, ¿no? Entonces, en este caso, para esta relación, recordemos que eh, A no es simplemente el conjunto de partidas, sino es el dominio de la función. Y esta función es una relación que cumple, ¿no? Que para todo elemento del dominio existe un único elemento en el conjunto de llegada, tal que f de x es igual a y, ¿no? O x, y pertenece a la relación. Eso es lo que define una función. A veces x se denomina preimagen y y se denomina imagen, ¿no? Esta es la imagen de x. Entonces x es la preimagen de y. Bien, listo. Entonces recordemos que la notación que usamos es f dos puntos a hacia b, donde a es el dominio de la función, b es el conjunto de llegada y f de x es la regla de correspondencia. X es la variable independiente o preimagen de y es la variable dependiente o imagen de x. Y una relación es una función, claro, cuando se cumple esta relación que básicamente nos dice que no puede pasar lo siguiente, ¿no? Que cada elemento del dominio le correspondan dos elementos distintos en el conjunto de llegada. Por eso si partimos del mismo elemento debemos llegar a la misma imagen, no puede tener dos imágenes disjuntas, esto no puede pasar, ¿no? Dos imágenes distintas. Entonces esto no puede pasar. Listo. Hay varios ejemplos de funciones. Un ejemplo bien importante es el de la función identidad. Para cualquier conjunto C, la función es la identidad, es la función que asigna a cada elemento X de C el mismo elemento X de C. Entonces, si tenemos un conjunto C, va a C, la identidad lo único que hace es a cada X le asigna el mismo X, ¿no? Entonces no hace, en cierto sentido, la identidad no hace nada o deja todo como está, ¿no? Sin alterar nada en absoluto. Bien, también tenemos ejemplos de funciones lineales cuando la regla, ¿no? f de r en r es una función de lineal cuando la regla de correspondencia es f de x igual a mx más b. M es la pendiente y b es el y-intercepto. En este caso llamaremos a esta función lineal. Y dado un par de polinomios, podemos denotar por C el conjunto de raíces de Q. Entonces, si podemos definir la función cociente de los dos polinomios en el dominio los reales menos los ceros de Q por el cociente P de x sobre Q de x. Esta es una función racional, cociente de dos polinomios. Bien, y para poder tener claro cómo se comparan funciones, vamos a decir que dos funciones son iguales cuando cumplen tres condiciones. Tienen el mismo dominio, A y C. Tienen los mismos conjuntos de llegada B y D. Y tienen la misma regla de correspondencia, ¿no? Bajo dichas condiciones, vamos a decir que las dos funciones son iguales. Y solo bajo esas dos condiciones. Un, un error común es pensar que solamente depende de la regla de correspondencia, cuando f de x es igual a g de x. Pero eso no es cierto, ¿no? Hay que ver siempre el dominio
Y muy importante, algo que se nos escapa a veces es el conjunto de llegada. Los dos deben ser iguales. Por ejemplo, tenemos las funciones f con dominio de menos infinito a 0 y g con dominio de 0 a infinito, tales que ambas tienen la misma regla de correspondencia x al cuadrado. Entonces, estas dos funciones no son iguales porque no tienen el mismo dominio. Y de hecho eso se puede reflejar en la gráfica. No, x al cuadrado nos genera una parábola. ¿Sí? Sin embargo, para la primera función, f de x, como está definido solo en los negativos, realmente estamos dando la mitad de la parábola, ¿no? Aquí tenemos y igual a f de x. Y para g, como el dominio son los positivos, a la hora de tratar de graficar esta función, como es la parábola, hacemos solamente la mitad positiva de la parábola, ¿no? Claramente, pues estas dos funciones, vamos a ponerlo mejor así en verde. Esta es y igual g de x. Claramente estas dos funciones no tienen la misma gráfica y por lo tanto son distintas, ¿no? No son la misma, no son la misma función. Bien. Sin embargo, podemos dar un ejemplo más sutil de cuando dos funciones no son iguales y que no se nota en la gráfica de la función. Y ese es el siguiente ejemplo. A ver, cuando tenemos, por ejemplo, podemos definir f de x como la función que va de r en r, definida por f de x igual a x al cuadrado, y g de x y g de r en 0 más infinito, también definida por medio de g de x igual a x al cuadrado. Entonces, en este caso, si tratamos de graficar estas funciones, vamos a notar lo siguiente. La función f va de r en r y tiene regla de correspondencia x al cuadrado. Esa es simplemente la parábola, como hacíamos con cónicas, ¿no? Pero en el caso de g también vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar la parábola completa. ¿Bien? Pero estas dos funciones no son iguales. Y la razón no se nota en el gráfico de la función. La razón se nota aquí. El conjunto de llegada no es el mismo en los dos casos. ¿Bien? Entonces por eso, eh, así las gráficas sean iguales, no siempre las funciones van a ser iguales. Bien, vamos a quedarnos aquí en esta primera parte y después vamos a continuar con el concepto de máximo dominio.